quede aclarado. Les decía que en el test número 1 hubo un error y a ustedes les apareció una imagen de floppy conector, así, y les Sí, daba, profe, aparecía, pero floppy no decía la opción para poner. bueno, ese es el error que estaba en la consigna. A ustedes les aparecía esta imagen, ¿sí? Y digamos, esta opción no la tenían, digamos, como opción y tampoco tenían la opción de ninguna es válida. Es decir, fue un error de la consigna, no es que ustedes se equivocaron. Así que a todo el mundo se le dio como válida esa opción, incluso está aclarado en la corrección. Así que este punto lo tienen como válido, pero sepan que esto es el conector de floppy. ¿Sí? En las opciones aparecía la alimentación directa al CPU, aparecía el SATA Power y otras cosas y no tienen nada que ver. ¿Sí? Este sería el floppy. ¿Y para qué se usaba hace muchos, muchos tiempos en un reino muy lejano? Para conectar las disqueteras. ¿Está bien? Sí. Simplemente Sí. eso, no es otra. Después es reconocer, o sea, yo tengo que reconocer que esto es un SATA Power, ¿sí? Tengo que reconocer por ahí que un Molex es esto que tengo acá, ¿sí? Y lo que tengo que reconocer obviamente es los conectores ATX de 24 pines, que son estos que tenemos acá. Y fíjense que acá tenemos alimentación de placa de video. ¿Cómo sé que es alimentación de placa de video? Y porque tiene 6. ¿Va a estar en todas las fuentes? Y no, en algunas sí, pero no en todas. Y la alimentación directa al CPU, que es esta, ¿sí? Que fíjense que tiene el formato del ATX, pero solamente con 4 pines. Pues Profe, disculpe, ¿usted está sí. mostrando en pantalla porque no se ve? Ah, sí, yo estoy mostrando todo en pantalla, claro. Y no están viendo. No, no es por eso. Ok, gracias por avisarme. No. Vamos a vuelta. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Pablo. Estamos haciendo una consulta. Bueno, fuera de broma. Sí, esto es lo que estaba mostrando. Yo lo que les decía es que en el primer test que hicieron, a ustedes les apareció la imagen de un conector de floppy, que es este que tenemos acá, ¿sí? Este conector de floppy. Sí. Este conector sirve para conectar disqueteras y se llama así, bueno, con el conector de floppy. Y no estaba esa opción. Si ustedes entran al test ahora, a visualizarlo, ven la corrección, en la corrección les va a aparecer como que aparece la opción. Cuando ustedes hicieron el No. test, no estaba. Entonces, se puso la opción de floppy, se marcó como correcta. A todos ustedes les va a aparecer un rojo, como que no está bien porque marcaron una de las 4 que no era correcta, pero van a ver que tienen un punto y que se consideró como válido, y abajo a cada uno les aclaré. Se considera como válido porque hubo una corrección en un Ah, problema en la consigna. ¿Sí? Fíjense que todo eso lo tienen. ujú. No obstante, creo que fue bastante bien y creo que también le llegó a Classroom las correcciones, ¿o no? Sí, así Sí. que estuvieron todas bastante bien. Fíjense, Profe, le hago una pregunta. sí, pregunte. Entonces, si esa opción da como válido, ¿cuánto tiene que ser el puntaje? Si todas las otras están correctas. Y si vos tenías todas correctas, tenías 9, y con esta válida tenés 10. Ah, sí, porque me puso 9/10, por eso no entendía. Claro, Porque igual como que me tendrías, marcó en rojo esa la que no estaba. claro, pero vos tendrías 8 bien seguramente. ¿Sí? ¿Cómo es tu apellido? Romero. Romeo, eh, a ver si encuentro uno, a ver si lo encontramos acá. Bueno, igual eso es medio administrativo, yo no me gusta del todo, pero lo miramos. A ver si es esta. 11 respuestas. Individual. Esta, Diana Romero, Sí, claro. Tenés 9 de 10 y fíjate que en la opción del floppy, que es esta. Ah, no, mira, tenés 0.
Ahí está. Listo. Y a vos no te puse, sí. ¿Ves? Esto le escribí a todos. Había un error en la consigna, se considera como válida. No te sume el punto. Ah, Bueno, ahí está. Ahí tenés el 10. Están publicados. Ahí está. ¿Todos tenemos así, profe? No, 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 no. gracias, profe. No. Tan contento iba a estar Diana por el punto más. Y sí, porque me lo merecía entonces. Está bien, está muy bien. Bueno, miren, acá no sé de quién es este examen, pero, o el test, fíjense que el 8 aparece como mal, aparece la opción y el punto le aparece acá, ¿sí? Sí, todos los demás. Si alguien tiene algún error así, igual jugada, podías tener otra cosa mal y te descontaba 2 o más puntos. Yo, si tengo No, aprobado, porque yo estaba segura que estaba todo bien. está muy bien. Bueno. Bueno, perfecto. Si no hay, si no hay consultas de lo anterior, o sea, nosotros hasta ahora tendríamos que saber lo que es la corriente eléctrica, lo que son los elementos conductores, no conductores y semiconductores. Tendríamos que saber que la función de la fuente de alimentación es la de rectificar la corriente, la de regular, la de estabilizar. Tendríamos que saber que los voltajes de salida de la fuente de alimentación son de 12 volts, de 5 volts, de 3,3. Tendríamos que conocer todos los conectores de la fuente de alimentación, el ATX, el floppy que mencionábamos recién, el Molex, el SATA Power, la alimentación directa creo que ya la dijimos, y después la alimentación a placas de video. Y después empezamos a trabajar con los conectores del back panel, ¿sí? ¿Se acuerdan que el back panel estaba compuesto por dos dispositivos? ¿Cuáles son los dos dispositivos internos de una computadora que componen el back panel? Era el La modem. fuente de alimentación. Exactamente, esos dos componentes, la fuente de alimentación y el mother, son los dos que componen el back panel. Con la fuente ya trabajamos un poco y hoy vamos a trabajar justamente con la placa madre. Respecto a los conectores del back panel, que sería la parte trasera de la máquina donde vamos a poner todas las conexiones, recuerden que habíamos visto el PC2, que era para teclado y mouse, el VGA, HDMI, DisplayPort, DVI, que eran todos conectores de video para monitores. Sumamos los conectores del tipo C y sumamos los conectores Thunderbolt también para ese tipo de conexiones de video. También vimos los puertos seriales, los puertos paralelos, los RJ45 que eran para Internet, ¿sí? Que también eran RJ45 o Ethernet, ese sería el nombre, y sirven para conectarnos a Internet. Hablamos de los puertos USB, vimos que había distintos tipos de conectores USB, micro USB, mini USB, USB tipo A, USB tipo B, USB tipo C. Todo eso trabajamos y los jacks de audio, que servían para conectar los auriculares y toda esta cuestión. Vimos alguna cuestión extra como el audio óptico, como el puerto firewall que servía, o sea, accionaba como si fuese un USB, pero bueno, son puertos o son conexiones que no van a estar en todas las computadoras. Todas las demás que mencionamos, sí. De esas cosas que yo mencioné ahora bastante rápido, tendrían que, digamos, estar manejando la mayoría o tener dudas con algunas cuestiones, ¿sí? Funciones de la fuente van a entrar, algunos conectores van a entrar, los voltajes también, así que, y bueno, y los conectores, y qué conectamos en cada uno de los conectores, también, seguro, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que debería ya estar. Si alguien tiene alguna duda ahora o después, o le escribe, o lo que sea, ténganlo en cuenta, pero ténganlo adentro porque es algo que se va a trabajar. Hoy, como les decía, vamos a trabajar con lo que es la placa madre y ya la semana que viene vamos a empezar a trabajar con unidades de almacenamiento. Con unidades de almacenamiento vamos a hacer algunas cuentas, así que si quieren irse consiguiendo calculadoras, pueden ir haciéndolo. Y bueno, nada. ¿Podemos continuar sin problemas? Sí. Genial. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que sería el motherboard. ¿Tiene sinónimos o lo conocen? ¿Todo el mundo sabe lo que es una placa madre o un motherboard? ¿O hay alguien que ni idea de lo que estamos hablando? ¿Sí, no? La verdad, ni idea, profe. Bueno, perfecto.
Acá nos falta una opción de votación, ¿no? Que no la tenemos en el chat. Entonces, ahí podríamos poner la encuesta y preguntar si ni idea. Bueno, tengan en cuenta que la placa madre o el motherboard es una de las partes internas de una computadora. Es decir, dentro de una computadora, si nosotros la desarmáramos, con lo que nos vamos a encontrar son con muchas cosas. Fuente de alimentación, procesador, disco rígido, memoria RAM, ¿sí? Todos los componentes internos. Uno de esos componentes justamente va a ser esto que tenemos acá, que es el motherboard, ¿sí? Esta placa que encontramos acá se denomina motherboard. ¿Tiene otra forma de llamarse? Sí, se puede llamar placa madre, en criollo. Se puede llamar placa principal. Se puede llamar mainboard, que es como la traducción de placa principal. En diminutivo se le puede decir mother directamente. Como son todos sinónimos, estamos hablando de exactamente lo mismo. Yo no sé, creo que no lo hablamos nosotros en la introducción, no lo recuerdo bien, pero quizás en otro año ya lo vieron. Y cuando nosotros hablamos del sistema informático, lo que tenemos que saber es que el sistema informático tiene unos elementos principales. Por un lado tenemos a lo que es el software, por otro lado tenemos al recurso humano, que es la persona que va a manejar la máquina, y por otro lado tenemos al hardware, que es la parte tangible, o sea, la parte que podemos ver y tocar de una PC. El mother, por ejemplo, ¿a qué pertenece? ¿Qué es el mother? ¿Hardware, software o recurso humano? Qué pregunta, qué nervios. ¿Se puede tocar el mother? ¿Lo puedo agarrar? ¿Puedo ir a comprarlo al chino? Esperen. No, No puedo, no lo puedo tocar. Espérenme un no. segundo. Ya estoy de vuelta, ¿eh? Bueno, miren, acá voy a ir al chino, ¿sí? Fui y me busqué una placa madre, ¿sí? Esto que tengo acá no es nada más ni nada menos que una placa madre. ¿La puedo tocar? Sí, tocarla sí. Ah, bueno, listo. Si la puedo tocar es tangible. O sea, cualquier Sí. cosa que yo pueda tocar de una computadora es parte del hardware. Windows, por ejemplo, que es el sistema operativo, que yo puedo interactuar, pero no lo puedo tocar. Lo puedo instalar, pero no, o sea, no está en ningún lado. O sea, no es Ese es tangible. el software. Eso sería el software, ¿sí? Pero esto es parte del hardware, esta placa que tengo acá. Entonces, cuando hablamos de hardware, ¿sí? Cuando hablamos de hardware hablamos de todos estos dispositivos. Y dentro de la estructura de cualquier computadora hay un hardware que no es el motherboard, hay otro hardware que es el principal. ¿Alguien conoce cuál es el principal hardware de una computadora? ¿Cuál es el elemento principal, el más importante? Placa madre. Yo dije que no es la placa madre, ¿eh? Es importante la placa madre, pero no es el más importante. El más importante es lo que se denomina CPU, ¿sí? Y cuando hablamos de CPU, no estamos hablando de esto, ¿sí? O sea, no estamos hablando de esto. O sea, cuando nosotros tengamos la clase, esto no sería el CPU. Si estamos comiendo una pizza en nuestras casas y decimos el CPU me anda lento, sí, estamos haciendo referencia a esto. Pero en la clase que tenemos acá de informática, cuando nosotros hablamos de CPU, estamos hablando del procesador, ¿sí? El CPU sería esto que tenemos acá, ¿sí? Esto que tenemos ahí. ¿Sí? Fíjense que esto sería el CPU o sería la parte principal. Si alguien mira un poco esta imagen, a ver cuál me gusta más. No es cuál me gusta más, es cuál se asemeja más a lo que quiero mostrarles.
11.55. Este va a estar bastante parecido, creo. Esto, ¿sí? Fíjense esta imagen. En esta imagen yo tengo al procesador acá adentro y el procesador está puesto justamente en algún lugar de la placa madre. Ustedes que están por ahí, ¿lo pueden identificar acá en la imagen? ¿Cuál sería el lugar? ¿Sí? Se ve que este lugar que estoy mostrando ¿En ahí el abajo, medio? claro, el procesador va a ir exactamente en el medio de esto. Entonces, el procesador, que es la parte principal, ¿dónde va a ir conectado? Sí, se escucha ahí de fondo. ¿Dónde vamos a conectar el procesador? En el medio. ¿Y qué tengo acá en la mano? La placa La madre. placa madre. Claro, entonces el procesador, ¿dónde va a ir conectado? En la placa madre. En la placa madre, ¿sí? Y de hecho todos los dispositivos, todos los demás dispositivos, por ejemplo la memoria, ahora no voy a agarrar una memoria, pero la memoria va a ir, digamos, en estas ranuras de acá, también se conecta en la placa madre, y el disco va a ir con un cable y también se va a conectar en la placa madre, y la placa de video que va a ir acá también se va a conectar en la placa madre. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros tenemos por un lado el procesador o al CPU, ¿sí? Recuerden que CPU es procesador, ¿sí? No es el gabinete este. Por un lado tenemos al procesador, que es el componente como más importante de la máquina, ¿sí? Si nosotros lo traducimos al cuerpo humano, es como que sería el cerebro de la PC. ¿Por qué decimos que es un poco el cerebro de la PC? Porque todo lo que pase en la computadora, ¿sí? Todo lo que suceda en la computadora va a estar siempre yendo hacia el procesador o recibiendo una orden del procesador. Es una estructura centralizada. En el tema del cerebro también, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Que si yo estuviese ahora en la clase, ¿no? Y Pablo Romero o Rodrigo o Brisa o alguien estuviese sentado adelante y yo me acerco caminando a una mesa, ¿sí? Y le pellizco el brazo. ¿Qué es lo que va a pasar con la persona a la que le pellizque el brazo? ¿Qué va a sentir? Dolor. Va a sentir dolor, ¿sí? Pero, o sea, si bien yo le estoy pellizcando este brazo, ¿quién es el que siente el dolor? Que la persona que la pellizca. O Pero, sea, pero el cerebro de la persona es el que procesa el dolor. ¿Sí? O sea, claro, cada vez sí, que yo sí. tengo un dolor, el dispositivo en una persona que procesa el dolor es el cerebro. Entonces ahí va a tener la reacción, o va a sacar el brazo, o me va a dar un golpe, o me va a gritar, o lo que sea. Entonces la Claro, orden de sacar el brazo, de gritar o de dar un golpe, ¿quién la dictaminó también? lo da el cerebro. Y también el cerebro. El cerebro. Claro, en la computadora pasa lo mismo. Es decir, que si yo escribo la palabra hola, ¿sí? En un teclado, viene el teclado al procesador y el procesador manda las 4 letras de hola a la pantalla. Entonces, En la como pantalla. todos los procesos van a pasar por el procesador. Bueno, así como el procesador es el cerebro de la computadora y es el que justamente va a ejecutar todas las órdenes y va a procesar todas las órdenes, hay otro dispositivo que también es importante y que se comporta más o menos, como una columna vertebral. ¿Qué nos permite a nosotros la columna vertebral? Y que pongamos la cabeza arriba de la columna, que tengamos los brazos en la columna, que tengamos las piernas más o menos adheridas, ¿sí? Sería como el tronco de donde se van a conectar todas las extremidades. En el caso de la placa madre, justamente actúa de la misma forma, porque si definimos un poco lo que es la placa madre, va a ser un dispositivo, vamos a anotarlo acá, a ver si nos sale más o menos la definición, va a ser un dispositivo Donde se electrónico. conectan todos los, donde se conectan todos los componentes del ordenador. Exactamente, encargado de interconectar a los demás componentes de la PC, o del ordenador, o de la compu, de lo que ustedes quieran. Y vamos a agregar también que este dispositivo electrónico va a tener dos características.
este dispositivo va a contar con las características físicas y lógicas para realizarlo. Y ahora lo vamos a traducir un poco, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir eso? Vamos a poner bien los tildes y vamos a escribir bien las palabras. Creo que ahí se conectó Carla, de la que hablamos hace un rato. Ahora le vamos a preguntar. Entonces vamos a decir que tiene las características físicas y las características lógicas para hacerlo. Cuando decimos que tiene características físicas, de lo que vamos a estar hablando es de que si yo quiero conectar al procesador, lo voy a poder hacer en este lugar. Y este lugar va a tener una traba, por ejemplo. Fíjense que yo lo voy a destrabar ahí. Lo voy a levantar, ¿sí? Y en este lugar puedo poner el procesador. ¿Se llega a ver ahí? Más o menos. ¿Sí? Creería que sí. Sí. Entonces, Sí. bueno, físicamente yo puedo conectar al procesador acá. Lo mismo les decía a ustedes con los demás conectores. Por ejemplo, físicamente, si alguien estuvo estudiando la parte de fuente de alimentación, ¿a qué se asemeja este conector que estoy mostrando ahí? El de 24 pines. Exactamente. Y fíjense que si miran estas letras que tenemos acá, justamente dice ATX. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde voy a conectar la fuente de alimentación? También en el mother, porque físicamente tiene el conector para hacerlo. ¿Y dónde voy a conectar las memorias? Y también las voy a conectar en el mother porque También. fíjense que tiene las ranuras para poder hacerlo. ¿Sí? Entonces, cuando digo que físicamente tiene todos los conectores para hacerlo, estoy haciendo referencia justamente a eso, a que todos los demás dispositivos van a poder encastrar de alguna forma acá. Si yo miro acá los conectores, estos no son SATA Power, pero son SATA comunes de datos. Y también voy a conectar los discos rígidos y las unidades ópticas. Y bueno, y así todo lo demás, ¿sí? ¿Y qué otra cosa más me interesa o qué otra cosa más es importante? Yo les dije hace un ratito de que tiene las características o tiene las características físicas, pero también les dije que tienen las características lógicas, ¿sí? Esto que estoy poniendo como en primer plano, ese circuito integrado que dice MBIOS, ¿sí? El circuito que tenemos acá, no el transistor, sino este circuito integrado, ¿sí? ¿Lo ven acá? Sí. Bueno, ese circuito integrado es la BIOS, y la BIOS adentro tiene un software que se denomina firmware. Ese software o ese firmware, lo vamos a poner acá, BIOS Setup, es la parte lógica que justamente va a estar cargada en la placa madre y que se va a encargar, fíjense cómo aparecen las imágenes, de, no sé, por ejemplo, reconocer un disco, va a poder reconocer un procesador, ¿sí? Va a reconocer la memoria que tengamos, ¿sí? Es el software que permite que todos los dispositivos interconectados en la placa madre dialoguen entre sí, que charlen, que le digan, mira, yo soy un procesador de 64 bits, mira qué bien, y yo soy una memoria de 2 gigas, mira, perfecto, y yo soy una placa de video integrada. Esto que decimos a modo de parodia es bastante real, ¿sí? Este software, fíjense que me permite justamente identificar. En este caso, ¿qué me está identificando? Y me está identificando que hay un procesador Intel i7 de cuarta generación de 2,30 GHz. Me está diciendo que la velocidad está funcionando a 3000 Hz, ¿sí? No estaría coincidiendo el dato con cómo está funcionando. Y si yo me voy moviendo en las distintas solapas que voy a tener de la BIOS, voy a encontrarme con más opciones. Acá fíjense que me aparece el tema de la memoria, ¿sí? La memoria extendida. Es decir, que este software que tiene grabado en la BIOS, el mother,
es la característica lógica que permite que los dispositivos se interconecten o que puedan interactuar entre sí. Entonces, podemos cerrar como esta idea de definición de mother. Fíjense que si yo tengo un mother, ¿sí? El disco rígido, ¿dónde lo voy a conectar? ¿Dónde conectaría el disco rígido, según lo que hablamos recién? En las ranuras del costado, Sí, pero en las ranuras SATA, es correcto, pero lo estoy conectando ¿en dónde? en la placa madre. En la placa madre, exactamente. Y si yo me compro un pendrive, ¿sí? ¿Dónde enchufo el pendrive? Eh, ¿Dónde enchufarían un pendrive ustedes? ¿USB sería? ¿Cómo? ¿Ese En no la vale entrada. CPU? No, no sé, pregunto. Pero ojo con eso, porque ahí, digamos, estamos bien, pero no estamos tan bien, ¿sí? Yo vuelvo a decir, cuando vos decís, lo conecto al CPU, vos estás haciendo referencia, mira, te hago esta pregunta, para que vamos a Google de vuelta, así ponemos una imagen y ponemos CPU ahí. Cuando yo te pregunto dónde conectás el pendrive, vos me estás diciendo que lo conectás acá, en este lugar, acá. Sí, yo lo tengo en la máquina que es más antigüecita, lo conectaba ahí, me parece. Bueno, está bien, pero esto es lo que digo. Nosotros en nuestras casas a esto le decimos CPU, ¿sí? Ah, sí. ¿Sí? Pero acá técnicamente esto no es el CPU. El CPU, ¿quién es? Es esto, es este procesador. Sí. Entonces vamos a tratar de llevarlo más para el lado técnico. Está bien lo que vos me decís y vamos, pero vamos a tratar de llevarlo para el lado Está técnico. bien. Yo voy y me compro un pendrive en el chino, ¿sí? Me agarro un pendrive. Acá tengo unos cuantos. El que responda bien le regalamos uno de estos impresos con la impresora 3D. Yo me compro el pendrive. ¿Dónde enchufo este pendrive? ¿Dónde enchufo En la este entrada. pendrive? ¿En La dónde? entrada USB. Bien, perfecto. ¿Dónde está la entrada USB? Ahí, Sí, ahí. A ver, ¿y qué es esto? placa madre. Bien, es decir, que yo conecto el pendrive en la placa madre y dijimos que el disco rígido también lo iba a conectar en la placa madre. Y si Sí. alguien quisiera ser bien específico, me va a decir, Pablo, lo estamos conectando en el back panel, en la placa madre, pero lo estamos conectando en el back panel. Y es requete contra correcto eso, a eso apuntaba. Entonces, ¿qué pasa? Si yo conecto el pendrive a la placa madre y el disco a la placa madre, quiere decir que cuando yo mande las fotos de este pendrive al disco rígido, van a viajar por la placa madre y van a llegar al disco rígido. Y si yo tengo fotos viejas en el disco rígido y las quiero mandar al pendrive, también se van a comunicar. ¿Es cierto eso o estoy inventando? Si usted lo dice, sí, profe. No, pero pensémoslo, o sea, yo justamente los quiero correr de ese lugar, si ustedes lo dicen, como para que lo podamos pensar y lo podamos ir construyendo. Pero bueno, en este caso puntual, lo cierto es que sí, es decir, yo puedo pasar fotos desde este lugar hasta un disco rígido y desde un disco rígido hasta este pendrive. Entonces, cuando yo digo que el MAR tiene la posibilidad física de hacerlo, cuando digo que tiene la posibilidad física de hacerlo, lo que estoy queriendo decir es que justamente puedo conectarlos en el puerto USB y lo puedo conectar en el puerto SATA. Entonces, físicamente yo puedo encastrar los dos dispositivos. Y cuando digo que tiene la tecnología lógica o la característica lógica, lo que quiero decir es que va a haber un software, va a haber una BIOS, esto que les mostraba recién, que va a permitir detectar que se conectó un pendrive, ¿sí? Que se conectó un pendrive, y va a permitir identificar que se conectó un disco rígido.
y va a permitir que los datos se muevan de un lugar hacia el otro y que los datos se muevan desde ese otro lugar hacia el inicio. ¿Sí? Es decir, este software que no es Windows, ¿sí? Que no es Windows, que es un firmware, es lo que me va a permitir justamente identificar un disco rígido, algún pendrive o cualquier cosa que yo conecte a la PC. ¿Vamos con esta idea de definición de placa madre? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces decimos que es el dispositivo electrónico, porque es un dispositivo electrónico, que tiene como función interconectar a todos los demás dispositivos. Cuando digo todos, hablo de absolutamente todos. Cualquier cosa que yo enchufe a una computadora, de alguna forma se va a conectar con la placa madre. Si no me creen, denme un ejemplo y lo vemos. Y este dispositivo que se va a encargar de interconectar a todos los componentes va a contar con características físicas, es decir, va a tener las ranuras para poder realizar esas conexiones, y va a tener la tecnología lógica o la característica lógica, es decir, que va a tener un software que va a permitir reconocer a esos dispositivos. ¿Está bien? Sí. Bien. Esa es la definición que tenemos que tener en cuenta de lo que es la placa madre. Lo otro que vamos a tener en cuenta van a ser las partes en comunes que vamos a encontrar en la placa madre. ¿Todos los mothers son iguales? La respuesta es que no. O sea, son todos distintos. Después vamos a hablar un poquito acerca de las marcas o acerca de cómo es la construcción de los mothers. Pero todos los mothers van a contar con, digamos, con las mismas cosas. ¿Sí? Todos los mothers van a contar básicamente con los mismos conectores o con las mismas cosas que vamos a tener que aprender a reconocer y encontrar. ¿Sí? Y bueno, y eso es de lo que vamos a hablar un poco ahora en esta segunda parte. Ya en 3 minutos se corta la reunión, se corta, volvemos a conectarnos y continuamos la segunda parte. Les hago una pregunta, ¿cómo es el horario virtual de los martes de ustedes? ¿Llegan bien con otra clase? ¿Tienen otra clase después? No, tenemos antes que usted con Cersamisi, pero es muy poquito. El martes pasado no dio, hoy habrá estado 20 minutos y nada más, no tenemos nada más después. Ah, bien, bueno, perfecto, porque nosotros, nuestro horario real es 18:40 y después tenemos un recreo en el medio. Entonces como que yo lo puse, yo termino de cursar a las 6, me tomo un corte y como para arrancar a las 7. ¿Estamos bien con el Sí. horario entonces? Sí, estamos, sí, sí. Bien, y bueno, la idea es, digamos, hacer las dos partes de 40 minutos. Si hace falta nos conectamos una tercera vez, pero está planificado como para que no. Y bueno, ustedes tienen el jueves la instancia de consulta con el test y pueden hacer las consultas que necesiten, ¿sí? Bueno, yo no quiero sumar porque ya se nos va a cortar. Así que no sé si hay algo más antes de arrancar con las partes del Mother que quieran. Alguien que haya tenido alguna experiencia con un Mother, una buena experiencia, una mala experiencia. ¿No? Bueno. Bueno, vamos a arrancar hasta que se corte. Igual cuando se corta nos volvemos a conectar al mismo link. Lo primero que nos vamos a encontrar en una placa madre, que ya lo presentamos un poco, es lo que se conoce como socket o se lo puede conocer como zócalo del procesador. ¿Por qué lo puse con Z al zócalo del procesador? Porque en inglés este tipo de zócalos se denominan zócalos CIF. ¿Sí? Los zócalos CIF significa en el acrónimo como Zero Insertion Force. Y en criollo, que se entiende bastante más, es como no hagas fuerza, porque si haces fuerza vas a romper la parte. ¿Sí? Son zócalos donde no hay que meter nada a presión. Fíjense que cuando yo les mostré recién el socket, lo que hice fue abrir una guillotina,
¿sí? Yo tenía el socket acá. Fíjense que lo que hice es abrir una guillotina, esto se abrió. Cuando yo voy a colocar al procesador, lo voy a colocar justamente ahí.